Hola amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante, que bueno, este tema es súper socorrido por aquellas personas que se divorcian y quieren disolver su matrimonio eclesiástico. Y bueno, pues qué mejor que nos acompañe el día de hoy, pues nada más y nada menos que el doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Muchas gracias, Angélica Mayén, por la invitación y un gran saludo a todo tu público. Estoy a sus órdenes. Bueno, gracias, doctor. Me voy a permitir presentar al doctor Alcocer. Y bueno, pues él es doctor en filosofía en filosofía del derecho, maestro en filosofía y licenciado en derecho. Y bueno, en esta triada de episodios académicos obtuvo la mención honorífica en las universidades Anáhuac e Iberoamericana. Tiene también un diplomado en Derecho Empresarial por el ITAM. En sus juventudes litigó derecho civil, mercantil, siendo el derecho matrimonial, procesal, canónico, la base de su vida profesional desde hace 40 años. Es decir, que el doctor, perdón, tiene una maestría y un doctorado en esto del derecho matrimonial procesal canónico. Ha sido abogado procurador y abogado procurador del ADCASUM, no sé si lo pronuncié bien, doctor, en el tribunal, ADCASUM, perdón, en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de México desde 1983 a la fecha. Una gran experiencia al respecto. Fue nombrado juez de primera instancia en el año 2006 y juez de segunda instancia en el año 2002 para causas matrimoniales. Su litigio ha desbordado al Tribunal Eclesiástico de México y ha procurado causas en los Estados Unidos de América, en España, en Italia, en materia de apelaciones y en Argentina. Ha sido profesor de diversas asignaturas en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM, en la Universidad Anáhuac y en el SDAI. En el doctorado de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, en diferentes etapas de su desarrollo científico, y también, por supuesto, destacan las siguientes materias: teoría general de las obligaciones, contratos civiles, contratos mercantiles, filosofía del derecho, filosofía política, ética profesional, ética empresarial, deontología jurídica, historia del derecho universal, derecho canónico, derecho matrimonial canónico, derecho procesal matrimonial canónico y del seminario intertransdisciplinario tercero. Fue director de la Facultad de Derecho de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad. Aquí se me borró un Anáhuac. poquito, de la Universidad Anáhuac, y también ha sido, ahí mismo fue doctorado, ¿verdad? Director del doctorado. Director del doctorado de la misma Universidad Anáhuac, fue director de 2 maestrías en la Universidad Panamericana y coordinador de la derecho en el ITAM. Ha publicado 3 libros de su autoría en la editorial Tirat Loblach y coordinó el libro de temas selectos de derecho canónico publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, me parece, ¿verdad, doctor? Así es. Doctor, pues cuéntenos esta materia que a todo mundo pues le ha interesado sobre, pues ahora sí que el divorcio en materia de pues canónico, ¿no? Esta parte del matrimonio religioso, podríamos decirlo, para que nuestros radioescuchas lo entiendan. Sí, cómo no. Mira, hay que distinguir entre el divorcio civil y la nulidad de matrimonio. Hay que distinguir. El divorcio civil, pues hoy es muy sencillo. La gente se divorcia por cualquier razón y por cualquier motivo. En cambio, en la nulidad de matrimonio,
Esta está regulada en el Código de Derecho Canónico de 1983, que es el vigente, el cual contiene 21 causas o capítulos de nulidad matrimonial. Eso significa que si la persona desea que su causa se estudie en un tribunal competente, pues necesita caer en alguno de los supuestos legales o legales y antropológicos del propio Código de Derecho Canónico. Si no es así, pues simple y sencillamente no podemos hablar de divorcio eclesiástico. Hay que hablar de nulidad de matrimonio y hay que hablar de divorcio civil, pero el divorcio eclesiástico no existe. Y volviendo a la nulidad de matrimonio, pues hay que probar precisamente las causales que se están alegando en la correspondiente demanda. Ya. Ahora bien, esta parte, para que nos quede como un poquito más clara, la nulidad de matrimonio canónico, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es esto de la nulidad? Nos estamos refiriendo a que todo cristiano que tiene duda acerca de la validez de su matrimonio tiene un derecho. Y el derecho es a que la autoridad competente de la Iglesia Católica estudie su caso matrimonial, se pronuncie y lo resuelva. Y decida la propia autoridad eclesiástica a través de todo un procedimiento jurídico si esas dos personas se casaron válida y sanamente en el momento en que estuvieron frente al altar y frente al testigo principal, que es el sacerdote, quien da la bendición, porque quien se casa pues son los novios, son los contrayentes. Claro. Entonces, la nulidad se refiere a descubrir si estoy casado, bien casado, o en realidad no hay matrimonio por la iglesia. Claro. Doctor, esta parte de quién podría pedir o quién podría solicitar que su caso sea revisado, ¿no? Cualquier persona lo puede pedir porque, pues, si son, no sé, tan poquitas causales por las cuales se puede pronunciar una nulidad, ¿quién sí estaría en esta posición de poderlo solicitar? Bueno, mira, en primer lugar, esto interesa a los bautizados en la Iglesia Católica, a los creyentes del credo religioso católico. Y hago una aclaración, no son poquitas causales, Angélica. Yo diría que 21 causales para un tema tan delicado como es el analizar si hubo contrato sacramento en el momento de emitir el consentimiento matrimonial frente al altar, pues es un número amplio de posibilidades de ver si un matrimonio fue válido y sano o no lo es. En segundo lugar, puede también acudir a la nulidad de matrimonio, pues quien no estando bautizado en la Iglesia Católica, pero teniendo una relación de noviazgo con un católico y que sí se pretenden casar, bueno, pues entonces ayudará mucho a que esta persona empuje también el asunto dentro de un determinado tribunal eclesiástico. Pero básicamente son los bautizados y son los creyentes de la religión católica los que solicitan la nulidad matrimonial. Ya. Ahora, ¿cuáles serían las causales por las cuales la persona podría presentar pues esta solicitud para ser anulado su matrimonio eclesiástico? Mire usted, estas causales, las 21, se dividen en 3 grandes grupos. El primer gran grupo se denomina impedimentos. ¿Qué es un impedimento? Es un obstáculo legal para poder contraer el determinado matrimonio. Es decir, es un impedimento dirimente, que dirime, que separa. En segundo lugar está el grupo de vicios del consentimiento y en tercer lugar está el grupo de falta de forma canónica. Como ejemplo de impedimentos,
El clásico, hay dos clásicos, que es el ligamen. Es decir, una persona casada que pretenda, siendo casada, casarse por la iglesia con alguien soltero o soltera. Tiene un impedimento dirimente que se llama ligamen, porque está con un matrimonio anterior y entonces no puede acceder a un nuevo matrimonio. Dirime, separa. Otra es la llamada impotencia, que puede ser impotencia masculina o impotencia femenina. Aquella persona, hombre o mujer, que es impotente, médicamente hablando, y que no puede llevar a cabo los actos propios que son generativos de los hijos, pues es una persona que al entrar dentro de los supuestos de la impotencia, pues no va a poder contraer matrimonio válidamente porque no va a poder cumplir con los fines y con las propiedades esenciales del matrimonio por la iglesia: la unidad, la indisolubilidad, la procreación de la prole, la educación de la prole, la ayuda mutua, el consorcio para toda la vida, la comunidad de vida y amor que el magisterio de la iglesia solicita a quienes elijan conscientemente casarse bajo este credo. Ya. Y ahora también, voy al otro parte, ¿no? perdón. Falta voy una, a los sí. vicios del consentimiento, disculpe. Los No, vicios tranquila. del consentimiento básicamente destacan, digamos, dos subespecies. La llamada simulación, que en el fondo la simulación es expresar un determinado acto jurídico, por ejemplo, diciendo sí quiero casarme, cuando en el interior de la persona es lo contrario, es no quiero casarme. Entonces simulo, pero hay maneras de simular canónicas. ¿Cómo? ¿O cuáles? Cuando se excluye la prole de entrada de matrimonio, los hijos, se está simulando el matrimonio, que no quiero tener hijos de entrada de matrimonio. Cuando se excluye la fidelidad también de entrada de matrimonio, porque no quiero ser fiel con la persona que quiero, que me estoy casando en ese momento. No quiero ser fiel o no puedo ser fiel, pues estoy simulando. Y en tercer lugar, cuando se excluye el matrimonio mismo, se excluye la unidad y la indisolubilidad. No me interesa el matrimonio por la iglesia, pero frente al tejido social digo que sí, pero en el fondo mi conciencia es un no rotundo. Ahí está el problema de la simulación. Esto tuvo mucho auge en los años 50, de los 50 hasta los inicios de los 80. Y en los 80 viene precisamente la llamada incapacidad para emitir consentimiento matrimonial. Son las causales más socorridas en el mundo canónico y en los tribunales de la iglesia. Se dividen en tres: la falta de uso de razón, la grave inmadurez, que se llama falta grave de discreción de juicio acerca de esos derechos y deberes esenciales del matrimonio que acabo de mencionar, comunidad de vida y amor, consorcio para toda la vida. Y luego viene la incapacidad para ejercitarlos, para asumir esos derechos y esos deberes por causas de naturaleza psíquica. Aquí lo importante no es la enfermedad, no es que se case un narcisista, un esquizofrénico, un sociópata, un oligofrénico, un megalómano, un psicópata, sino son los efectos que esa persona que tiene esa enfermedad van a producir desde el inicio del matrimonio. Entonces, la iglesia considera que si se llega a probar en un determinado juicio que una persona es histriónica de personalidad o que es narcisista y que ese narcisismo o ese histrionismo no ha dejado fundar el pacto matrimonial, pues si se prueba esa causal, el matrimonio es nulo. Y luego nos vamos con la causal de moda, que es precisamente la falta de forma canónica. Esta causal es muy utilizada, o más bien el hecho es muy utilizado, que da lugar a la causal, cuando diferentes personajes de la vida pública
o diferentes personajes de la vida artística o diferentes personajes de la vida deportiva celebran sus matrimonios en playas, celebran sus matrimonios en lugares privados como jardines, ¿verdad? En determinadas casas muy elegantes, o celebran sus matrimonios en lugares que no han sido consagrados y autorizados para ello. Por ejemplo, el celebrar un matrimonio en la playa requiere de la llamada delegación canónica. E insisto, no permiso, delegación canónica del obispo al sacerdote que va a ser el testigo para poder casar en una determinada playa. Tengo entendido que ya en determinadas arquidiócesis que su jurisdicción legal están determinadas playas importantes, Pichilingue o en Ixtapa, ya se empiezan a dar delegaciones canónicas del obispo elegidas, muy escogidas, para poder contraer matrimonio en esos lugares. Porque el matrimonio, ¿qué es? Es el sí quiero y el sí te acepto para toda la vida, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad. Esas palabras de presente que cuando somos invitados a determinadas ceremonias religiosas, los novios se prometen en el momento en que el sacerdote está con el micrófono entre ellos y es el momento de otorgar el consentimiento matrimonial. La causa eficiente del matrimonio ahí radica. Y entonces radicará la nulidad o radicará la validez si el consentimiento matrimonial fue bien dado o no fue bien dado. Hay muchos casos de artistas y de deportistas y de políticos y de empresarios pues, que han sido declarados nulos y luego la gente se escandaliza. Pues sí, pero no se escandaliza cuando la wedding planning, ¿verdad? Les prepara todo un paquete, ¿verdad? Con todo y sacerdote que se presta. ¿Y dónde está la delegación canónica? Pues la delegación canónica, pues no existe, entonces hay que buscar en la parroquia correspondiente, que no hay delegación canónica del obispo, y entonces hay que proceder a una declaración de nulidad por falta de forma canónica. Entonces, pues el consejo es que hay que casarse en las iglesias, en las parroquias, y ya después si quieren la fiesta, pues ya podrán hacerla en otro los lado. lugares propios, apropiados para ello. Claro, doctor Alcocer, porque estuvo muy de moda hace mucho tiempo, hace muchos años, hará, no sé, una década, 2 décadas, en que se casaran así. Digo, ahorita regresó, pero a lo que voy es que estuvo muy de moda en que los sacerdotes acudieran a estos jardines o a estas playas, a estos lugares, y después la iglesia decidió que ya no era posible que se hiciera de esa manera. ¿Desde siempre ha sido nulo o hubo un tiempo en que sí fue y después la iglesia dijo esto no es posible? Mira, para aclarar tu pregunta, el Código de Derecho Canónico del 83 y el Código de Derecho Canónico de 1917, también llamado Pío Benedictino, siempre ha tenido la misma normativa en la falta de forma canónica. Lo que pasa es que la autoridad eclesiástica aflojó en la aplicación de las normas jurídicas de la falta de forma canónica. Por eso dices bien, hubo una época en que hubo un boom en las playas y en lugares de fiesta. No quiero mencionar nombres, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí, pero la norma siempre existió. Y el problema también es que el sacerdote, que es el testigo de la boda y es el que da la bendición, haya aceptado estar presente en una ceremonia donde no hay delegación canónica por parte del obispo. Entonces sí requiere una sanción penal el sacerdote que se prestó precisamente a celebrar una boda en un lugar que no tenía la delegación canónica por parte del obispo. Pero no es que no haya existido la norma ahí está.
Lo que existió fue que la autoridad eclesiástica aflojó en la aplicación de la misma. Claro, porque algo que también es muy importante, a veces los contrayentes no tienen ni la menor idea, ¿no? Ellos dicen, yo me quiero casar aquí, van a la iglesia quizá al pueblito, a la iglesia del pueblito donde se quieren casar, donde va a llevarse a cabo el jardín, la fiesta, lo que sea, y van de buena fe quizá, y el sacerdote dice, sí, no hay ningún problema, yo los caso allá, y resulta que están faltando a una norma, ¿no? Bueno, mira, ahí la iglesia es madre y maestra, mater et magistra. Y el representante ahí, el sacerdote, el párroco, el vicario, necesitan conocer a profundidad los cánones. Una de las materias que se lleva en la formación sacerdotal es derecho canónico. Entonces, necesitan saber y necesitan decirle a esa pareja las sanciones y la situación de irregularidad si se casan sin la autorización o delegación canónica correspondiente. Y te aclaro algo, esto no es de los pueblitos, esto es de la clase socioculturalmente, digamos, media, media alta y alta, que es la que más recurre a este tipo de ceremonias. Los pueblitos, el párroco cura de la esquina, pues les va a aplicar el Código de Derecho Canónico y estas dos personas que tienen un nivel sociocultural y socioeconómico más bajo, pues le van a hacer caso precisamente a su párroco cura. ¿Verdad? Aquí no, en las clases socioeconómicamente más altas, pues como que es muy curioso que hay que querer saltarse y que la ley no se me aplique a mí, sino que se le aplique pues a mi compadre de aquí enfrente, ¿no? Claro. Doctor, una pregunta también. ¿Aplica también la nulidad de matrimonio canónico para las parejas que se casaron, pues ahora sí que en conjunto estas bodas que hacen a veces masivas para que se casen muchas personas, ¿aplica también la nulidad de matrimonio? Si el consentimiento matrimonial en una boda masiva está bien dado, ojo, por cada pareja en concreto, el matrimonio es bueno, es válido. Pero si el consentimiento matrimonial trae alguna de las 21 causales o los contrayentes traen alguna de las 21 causales que mencionamos hace unos momentos y emiten su consentimiento matrimonial erróneamente o con algún impedimento o con algún vicio del consentimiento en boda masiva, el matrimonio puede ser estudiado y probada su nulidad. Entonces, la masividad no me viene a condicionar al consentimiento matrimonial. El consentimiento matrimonial es el eje fundamental, Angélica, sobre el cual gira el instituto del matrimonio y sobre el cual hay que estudiar y trabajar en un determinado juicio para ver si una pareja se casó sanamente o inválidamente. Claro. Ahora bien, ya vimos la diferencia entre divorcio civil y nulidad canónica, pero sin embargo hoy, doctor, los divorcios están a la orden del día, ¿no? Civilmente. Hoy la gente ya decide, pues ya no me llevé, ya me divorcio y todo esto. ¿Se puede dar también la nulidad? Ya sé que son dos cosas diferentes, pero aquí mi pregunta es, la persona que ya se divorció civilmente, si se quiere casar por la iglesia con otra persona y también civilmente, puede pedir la nulidad canónica, pero si no cae dentro de las 21 causas, ¿qué puede hacer? Mire, si una pareja de divorciados quiere solicitar el estudio de la nulidad de matrimonio, se necesita descubrir en ese estudio alguna de las 21 causales. Si no se descubre alguna de las 21 causales, esa pareja estará casada para siempre
en el matrimonio canónico que celebraron, digamos, por primera vez. La causal no se inventa. La causal es taxativa. La causal es imperativa. La causal debe de existir en el momento de contraer. Evidentemente, se trae esa causal de atrás, del noviazgo hasta el inicio del matrimonio. Pero no puedo pedir una causal una nulidad cuando se me antoje. Y no puedo inventar otra causal de las 21. Entonces, la nulidad de matrimonio tiene esos candados que son específicos y concretos. Si usted cae en uno de los supuestos jurídicos antropológicos de la causal, es importante que un tribunal eclesiástico estudie su caso, porque lo que la iglesia quiere son matrimonios buenos. Lo que la iglesia quiere son matrimonios sanos. Lo que la iglesia quiere no son matrimonios simulados o matrimonios que tengan problemas de consentimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere. Y nadie en esta existencia y en la existencia de la relación de la religión católica está obligado a casarse con alguien que es incapaz precisamente para un matrimonio. Entonces queda claro, el divorcio se puede pedir cuando se quiera y se puede inventar una causal. En materia canónica esto no existe. Si la causal, que es exacta hasta en su desglose, en su descripción, en su redacción, en su escritura, en su prueba, en el desahogo de la misma, no se llega a demostrar, el matrimonio es válido. Hay un canon en 1060 que tiene la presunción de validez, que dice que todo matrimonio goza del favor del derecho. Esto significa que es válido mientras no se declare lo contrario. Entonces, pues hay que decirle al público que quiere ver si su matrimonio es válido o no, pues no podemos forzar una nulidad de matrimonio. Además, los abogados tenemos una obligación moral y jurídica, decirle a la persona que nos ha dado toda su relatoría de hecho si tiene causal o no su asunto. Y también tenemos la obligación de discernir qué hechos me llevan a la nulidad y qué hechos no me llevan a la nulidad, en consecuencia son divorcistas. Hay que tener ahí sí experiencia, estudio, práctica forense para ver qué hechos sí son propios de una nulidad y qué hechos son propios de un divorcio. En esto yo tengo muchísima experiencia e inmediatamente capto cuando alguien está tratando de forzar la nulidad o cuando alguien verdaderamente tiene causal dentro de su matrimonio, que la causal puede estar en la persona que pide o puede estar en el cónyuge o puede estar en ambos, pero para eso se necesita la prueba. Claro. Bueno, pues estamos conversando con el doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza sobre este tema tan interesante, nulidad del matrimonio eclesiástico. Doctor, ahora bien, ¿ante quién hay que presentar los documentos o las pruebas, ¿no? Para poder llevar a cabo, pues, esta nulidad eclesiástica. Mire, aquí existe un canon, que es el canon 1673 del Código de 1983, que es el que nos señala la competencia de los tribunales. Hay tribunales eclesiásticos elegidos por el obispo de la diócesis, con la autorización evidentemente de la Santa Sede, para que se trabaje como tribunal eclesiástico. Van a existir jueces eclesiásticos que conocerán del asunto concreto, siempre y cuando sean competentes. Es competente un tribunal, primero, matrimonio. Segundo, por lugar del domicilio de la parte actora. Tercero, por lugar de domicilio de la parte convenida. Y cuarto, por el lugar
de domicilio del tribunal donde se pueda recabar el mayor número de pruebas. Entonces, frente a ellos hay que presentar el escrito correspondiente que se llama libelo o demanda, en donde en esa demanda se va a contar, a relatar la historia de diferentes episodios: conocimiento, amistad, noviazgo, decisión de matrimonio, el matrimonio mismo por la iglesia, que ese punto es muy importante y que, por cierto, los machotes de internet no mencionan, y eso es clave mencionarlo, el momento de la decisión de la boda, pero bueno, eso es aparte, allá ellos y allá los machotes. El momento de la decisión de la boda, la consumación del matrimonio, la luna el banquete, la luna de miel y los primeros momentos iniciales de la convivencia conyugal. Por lo tanto, usted ve que hay un péndulo muy grande de relatoría. Pues ese péndulo muy grande de relatoría, teniendo causal de nulidad, se puede presentar ante un tribunal eclesiástico competente, bien trabajado el asunto, y la iglesia tiene la obligación moral y legal de estudiar el asunto y de pronunciarse en un determinado tiempo. Claro. Ahora bien, una pregunta. Si una persona se casa en un país por la iglesia, no sé, se me ocurre, digámoslo así, en España, y luego, pues allá decide divorciarse civilmente con la persona y llega aquí a México y se quiere casar con otra persona y también quiere casarse por la iglesia. ¿Hay algún vínculo entre las iglesias católicas del Lo que mundo? pasa es que entre España y en México nos une lo que se llama la Iglesia Latina. El Código de Derecho Canónico es un código de carácter universal. Estamos hablando también de un derecho internacional canónico. Y entonces España, como pertenece a la Iglesia Latina, y México, como pertenece a la Iglesia Latina, una nulidad de matrimonio podría llevarse en un tribunal competente español o en un tribunal competente mexicano, dependiendo de lo que dije, de conformidad con el canon 1673 del Código actual. No habría ningún problema siempre y cuando la documentación esté correcta, siempre y cuando la documentación sea válida, ¿verdad? Sea válida, porque ha habido intentos ahí de tratar de poner cosas que no son. De falsificar documentos. Eso hemos tenido experiencia en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de México, pero bueno, si la Iglesia Latina, es decir, coincide en España y en México, no hay ningún problema, siempre y cuando la competencia se respete. Claro. Y además, bueno, pues esto ya también hablaría de la persona de quererse casar allá y también acá y ya eso. Una vez que se tenga la sentencia de nulidad de matrimonio en la mano, sin vetos, porque hay que hablar del veto. El veto es la prohibición temporal para casarse otra vez. Vetitum, veto, prohibición temporal para casarse otra vez, que lo impone la iglesia en la sentencia definitiva. No existen, conforme al Código de Derecho Canónico, no existen conforme a la instrucción Dignitas Connubii, no existen conforme al magisterio ordinario de la iglesia vetos para siempre. La gente piensa, es que si llevo la nulidad de matrimonio, ya no me voy a volver a casar, me van a vetar. No, te van a vetar temporalmente y el veto es superable siempre, siempre, a menos que la rota romana o el romano pontífice en un asunto grave y delicado dieran la frase latina non nuptias, es decir, no hay posibilidad aquí de que se vuelva a casar, pero eso solo es facultad del romano pontífice, ¿eh? No es facultad de ningún cardenal, ni arzobispo, ni obispo, ni vicario, por ejemplo, de México. Entonces,
hay que seguir las instrucciones del tribunal para el levantamiento del petitum, y si se cumplen esas instrucciones que van desde tomar un curso en la propia Arquidiócesis de México o tomar algún tratamiento de tipo emocional, psiquiátrico, psicológico, psicosexual, etcétera, pues una vez que se ha superado la problemática, el tribunal no tiene por qué quedarse con el asunto y no tiene por qué levantar el veto. Al contrario, tendrá que levantar el veto y entonces sí, la persona quedará libre, no nada más porque ya se dictó su nulidad de matrimonio, sino quedará libre porque ya no tiene veto para poder contraer sana y válidamente con otra persona. Claro. Podríamos decir, doctor, que este veto es para la persona que solicitó la nulidad de matrimonio para que haga conciencia de que si se quiere volver a casar eclesiásticamente, no vuelva a caer como en los mismos supuestos en los que cayó anteriormente, ¿no? Es como para, no sé, para que sea una mejor persona, podríamos decirlo. Esta es la mejor pregunta que usted me ha hecho hasta este momento. El veto tiene varias finalidades. En primer lugar, que se conozca intelectualmente qué es el matrimonio por la iglesia. Y que entonces en un subsiguiente matrimonio no se cometan los errores graves o no se caigan dentro de las causales de nulidad de matrimonio para que haya una segunda nulidad. Claro. En segundo lugar, usted dijo tomar conciencia, efectivamente, pero para tomar conciencia no basta un curso. Para tomar conciencia hay especialistas en el propio tribunal eclesiástico, psicólogos, psiquiatras, que se dedican exclusivamente a estudiar las sentencias y los procesos de nulidad de matrimonio para analizar cada caso concreto y a cada persona, porque el veto no únicamente se pone o se interpone a quien pide la nulidad, se puede interponer también a la otra parte. Entonces, sobre esa base, los psiquiatras, los psicólogos darán una terapia adecuada a la persona según el mandamiento del tribunal en tiempos y en formas, para que una vez que la persona lleve a cabo lo que el psiquiatra o el psicólogo o el especialista de conducta digan, bueno, pues al tribunal levante el veto sin ningún problema y sin ningún resquicio y sin ningún temor. Existe lo que se llama certeza moral. Claro, claro. Y este veto, pues por supuesto, tiene un periodo, ¿no? O sea, el periodo, no sé, 6 meses, un año, el tiempo que... Los vetos varían en tiempo. Hay vetos que se levantan con mayor rapidez, con mayor facilidad, porque las causales de nulidad, a pesar de haber existido y por eso se declaró la nulidad de un matrimonio, bueno, pues las causales de nulidad, pues simple y sencillamente dieron lugar, los hechos dieron lugar a un veto que se puede levantar con un curso, o a un veto que se puede levantar con un curso y un tratamiento emocional, o a un veto que se puede levantar con un curso, un tratamiento psiquiátrico, en donde sí el tribunal va a pedir que en el lapso de 6 meses, o en el lapso de 8 meses, o en el lapso de un año, la persona no es que no la deje casarse, sino que trabaje sobre la problemática que se presentó para que en ese año se supere precisamente el veto. Claro. Y hay vetos que se pueden levantar en 2 meses, simple y sencillamente porque la problemática probada debidamente en juicio no fue tan grave como si se interpone un veto de un año. Claro, por supuesto. ¿Y qué tipo de vetos sería el que dijera no se puede casar nunca más en su vida? Bueno, a mí me tocó hace muchos años, junto con un genio del derecho canónico, el padre Raúl Soto Vázquez, misionero del Espíritu Santo,
acompañarlo, porque yo era muy joven en ese entonces, acompañarlo en una causa que se apeló a Roma y que se trataba de un caso de una esquizofrenia tan profunda, más algunas otras derivaciones de la esquizofrenia de uno de los contrayentes, que la Rota Romana sí declaró en la apelación la nulidad del matrimonio, declaró que no había matrimonio, pero sí impuso un veto para siempre. ¿Por qué? Y esto lo impuso el Papa correspondiente, fue en la época de Juan Pablo II, porque esa enfermedad que tenía esa persona determinada, los psiquiatras llegaron a la conclusión de que no era posible curarla. Pero esto es la excepción. Esto es raro que se presente. En general, las afecciones que la gente puede tener dentro de su psique, hoy con los grandes avances de las ciencias psicológicas y psiquiátricas, que no sean meras hipótesis, decía Pío XII, sino que sean tesis comprobadas, pues con esa ciencia y probidad se pueden levantar los vetos. Repito, son temporales. Claro. Entonces, que no haya miedo a iniciar una nulidad de matrimonio porque se piense que el tribunal me va a vetar para siempre. En México, en 40 años que yo llevo de esto, porque estoy de manteles largos, en abril del 86, muchas felicidades. Inicié, ¿verdad? Y estoy cumpliendo 40 años de litigante canónico, que por cierto es un litigio que algunos ignorantes piensan que no es ningún litigio. Los quiero ver litigar contra el defensor del vínculo sagrado o contra determinados jueces eclesiásticos que saben más que uno, ¿verdad? Y entonces utilizar las estrategias legales, jurisprudenciales y doctrinales. Esto es toda una chamba, todo un proceso que hay que estudiar. Además, le aclaro algo, no nada más hay que saber derecho. Hay que saber derecho procesal matrimonial, hay que saber antropología filosófica, hay que saber psicología clínica, hay que saber teología natural y hay que saber teología sobrenatural. Las personas que se atrevan a llevar una nulidad de matrimonio, y lo digo con voz en cuello, las personas que no tengan, no nociones, sino que no tengan profundidad en las materias que acabo de mencionar, pues simple y sencillamente pueden llevar a la clientela a un fracaso. Claro, por supuesto. Y justamente ahí es en donde quiero tocar la importancia de tener un abogado, ¿no? O una asesoría, como usted lo dice, con un profesional como usted, sobre este tema, y el no contar con ella o el agarrarse a cualquier persona que le dice y que seguramente le va a cobrar miles de pesos y que no tiene ni siquiera la experiencia en esto. Creo que esa es la diferencia para poder llevar esto a cabo, ¿no? Piedra de toque en el escándalo eclesiástico. El abogado eclesiástico. Bueno, muy sencillo, hombre. Tiene regulación en el código a partir del canon 1481 en adelante. Tiene sus condicionamientos. El abogado que quiera litigar esta materia tiene que cumplir con los requisitos canónicos del código. Ya vemos varios tipos de abogados canónicos. Los abogados que están en la lista, los abogados autorizados ad casum, al caso concreto, como es mi caso, el patrono estable, que es un abogado que en México no funciona, pero que en Europa sí. Para esto recomiendo la lectura de mi primer libro, Derecho Matrimonial Canónico, publicado en el 2016 por la editorial Tirán Loblanche, y el abogado de oficio. Si la persona es conocedora del asunto, pues la persona guiará a su cliente a un resultado que en conciencia debe ser satisfactorio también para la iglesia. Si la persona
no va a ser preparada, o si la persona copia del internet el machote, simple y sencillamente se están presentando ante los tribunales demandas de divorcio. No se están presentando demandas de nulidad, demandas de divorcio, las cuales hay que combatir, porque no son nulidades de matrimonio lo que se está planteando. Exactamente. Y ahora bien, ¿qué mitos hay que erradicar en esta materia? ¿Qué mitos presenta las personas en cuanto a, ya dijimos que, bueno, pues esta parte, una es la del veto, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de mitos existen en las personas por las cuales no presentan una nulidad de matrimonio? Y a veces, doctor, le voy a comentar, a veces ya la persona está casada con otra persona, ya lleva 20 años y nunca hizo la nulidad de matrimonio por miedos, por fantasías, por cosas, no lo sé. Y bueno, pues no sé si usted quiera comentar algo al respecto. En México, claro, en México no hay cultura de la nulidad de matrimonio. Estamos en pañales todavía. No es como en España o en Italia o en los países europeos o en los mismos Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá o en países como Colombia o como Argentina, donde me ha tocado litigar asuntos a todo lo que se da. Entonces, el mito es que, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada. Simple y sencillamente expresar la verdad. Hay que actuar en conciencia. Y el actuar en conciencia me lleva a que hay que respetar el arancel que impone o el arancel que se le llama donación, es una donación al pueblo de Dios, que es un arancel barato para lo que termina, para lo que dura un juicio de nulidad matrimonial, que en la actualidad estaremos hablando de 1 año y medio, de 2 años, el arancel que tenemos también los abogados, ¿verdad? Y que simple y sencillamente, bueno, pues quien no quiera respetar esas normas, ¿verdad? Bueno, pues entonces no va a litigar en los tribunales eclesiásticos. Y otro mito es la ignorancia, ¿eh? Aquí muchas veces el abogado civilista se siente muy valiente, toma el Código de Derecho Canónico y cree que las causales de divorcio civil son iguales y se interpretan de la misma manera que las causales del Código de Derecho Canónico. ¡Falso! Error de principio. Para litigar esto no se requiere ser civilista. ¡Qué bueno que se sea civilista! Pero lo que se requiere es tener los estudios canónicos correspondientes para poder litigar el asunto. Claro. Doctor, ahora, esta parte de la nulidad, ¿quiénes la van a reconocer? Usted me dice que hay un tribunal, se presenta ante el tribunal. Quisiera yo un poquito como el proceso que se lleva a cabo, ¿no? De la persona que va a presentar la nulidad. Ahora, aquí también me cabe una pregunta. ¿Tienen que ser las dos personas los dos excontrayentes o con que vaya uno es más que suficiente? Aquí, como decía Jacques Maritain y como decía Santo Tomás de Aquino, hay que distinguir para poder unir. En primer lugar, existe el juicio solemne, en donde una persona llamada actor presenta la demanda o libelo de nulidad de matrimonio ante un tribunal competente y en donde va a existir por proceso la otra parte que se le va a llamar parte conventa, parte convenida o parte convocada. No se utiliza en canónico parte demandada. ¿Por qué? Porque el verdadero demandado es el vínculo matrimonial que se creyó contraer el día y la hora en la parroquia correspondiente frente al sacerdote correspondiente. Entonces, la acción que se ejerce es contra el vínculo matrimonial. De ahí que exista un funcionario llamado defensor del vínculo sagrado, cuyo trabajo es defender al vínculo siempre y cuando haya vínculo. Y el abogado puede, autorizado por la jurisprudencia de la Rota, actuar
en pro de la nulidad, siempre y cuando haya causales, o en pro de la validez, coadyuvando con el defensor del vínculo, siempre y cuando no vea causales. Existe turnos que están estructurados por 3 jueces. Estos 3 jueces, en la actualidad, con las reformas del Papa Francisco del año 2015, pueden ser 3 sacerdotes, o pueden ser 2 sacerdotes y un laico, o puede ser un sacerdote y 2 laicos. Claro, los laicos deben ser debidamente preparados y autorizados para ello. Claro, claro. Defensor del vínculo, sacerdote o laico, ¿verdad? Entonces, la combinación hoy de laico preparado para llevar un procedimiento y auxiliar y acompañar a las personas es fundamental. Esto hace 30 años prácticamente era escandaloso, ¿verdad? Ajá. E iniciar, cuando yo inicié hace 40 años estos litigios, el que uno obtuviera el nombramiento de abogado procurador en un tribunal eclesiástico era prácticamente un triunfo, prácticamente un triunfo. Hoy, afortunadamente, tengo colegas que son de primera línea, alumnos y alumnas que son de primera línea, hay jueces eclesiásticos de primera línea, defensores del vínculo de primera línea. Pero lo que sí hay que exhortar es que teniendo ese material humano tan capaz y tan importante, pues hay que darle un poco de celeridad, porque uno de los grandes enemigos de las causas de nulidad de matrimonio es la lentitud en la resolución de las causas. Y el otro enemigo en las causas de nulidad de matrimonio es la ignorancia. La ignorancia tanto de la norma sustantiva a aplicar, por ejemplo, tal o cual causal, como la ignorancia del procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Cuando una persona presenta su demanda con una serie de papeles que pide el tribunal, la ingresa y el tribunal califica, manda notificar a la otra parte para que se ejercite el derecho de defensa, que en esta materia se llama sagrado derecho de defensa, para que oponga sus excepciones, presente también sus pruebas. Entonces, se estructura una verdadera, no quiero decir contienda, sino un verdadero estudio sustantivo y procesal para ver quién tiene la razón. Y de ahí que intervenga la gente capaz que actualmente trabaja en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Ciudad de México. Esa es la realidad. Claro. Doctor, y una pregunta, una persona que ya tiene un vínculo matrimonial civil con otra persona, pero ya lleva años separado de la otra, ¿ahí se puede también presentar esta nulidad? O si no hay causal, no se va a llevar a cabo la nulidad matrimonial. Son 2 preguntas. Ok, sí, claro. Son 2 preguntas. Si la persona ya está casada y puede estar por lo civil y puede estar casada con hijos, pero su caso con la mujer anterior o con el varón anterior tiene causales de nulidad de matrimonio, no importa que ya esté casado por lo civil y que tenga hijos, al contrario, hay una pastoral ahí para que regularice su situación jurídica frente a la iglesia y frente a los sacramentos. Entonces, otro mito que hay que destruir, no, es que yo ya me casé por lo civil y ya no me van a... No, hay que intentar el asunto con ánimo seguro y con gran determinación, siempre y cuando esté casado por lo civil. Eso no importa, aunque tenga hijos. Hay que intentar el asunto, porque lo que busca la persona, si es una persona honesta, es
tener su conciencia limpia, tener su conciencia en paz y poder acercarse a los demás sacramentos de la iglesia. Claro, y además de acercarse a los demás sacramentos de la iglesia, pues lo que se llama un buen católico, ¿no? Pues si tiene hijos y quiere estar ahora sí como en esta parte de la iglesia, ¿no? Llevar bien sus Pongan el principios, ejemplo. sus valores, ¿no? Que vayan Pongan poniendo el ejemplo, porque también para el bautismo y la confirmación y todo esto, pues también es importante tener como su vida en orden en este sentido eclesiástico, doctor. Así es. ¿No? Sí. Pues, De ¿qué más alguna... quiere que platiquemos? Yo Doctor, me pues, quiero autodefinir. dígame usted, doctor. Porque durante el ejercicio de mi vida profesional he dejado muchos amigos, bueno, he tenido muchos amigos, he sembrado muchos amigos y he sembrado clientela amiga. Pero también durante mi ejercicio profesional ha habido malquerientes. Sí, claro. Malquerientes. Y entonces no quiero llamarlos enemigos, porque esto no es guerra, ni es batalla, ni es política. Claro. No, más bien quiero decir que acaso pudiera yo ser el laico más notable en el embate sistemático de cada caso que me llega y que merece un seguimiento metodológico y ordenado. Entonces, me he metido a fondo a la médula conceptual del matrimonio por la iglesia como contrato sacramento. Es decir, al nivel de poder situarme con capacidad de desplazamiento entre el defensor del vínculo, entre los diversos jueces, entre los notarios del tribunal o entre los diversos funcionarios que van a intervenir en una determinada causa, que no son más que las autoridades tribunalicias que dirimen al fin y al cabo la controversia y que definen una nulidad de matrimonio o que definen una permanencia del vínculo matrimonial. Por último, soy un hombre muy estudioso, soy un hombre muy combativo, soy un hombre polemista, soy un hombre que ha escrito y soy un hombre que simple y sencillamente ha cometido errores, comete errores, sé dar la disculpa correspondiente, pero también soy el abogado que ha llevado las causas más importantes de mucha gente famosa en este país, desde presidentes de la República y primeras damas, pasando por toda la escala social, hasta personas a las que he ayudado pro bono, sin cobrarles un quinto, para que saquen su asunto y puedan volver a los sacramentos de la iglesia. Ese es Juan Pablo Alcocer Mendoza. Muchas gracias, doctor. Y doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Las personas que estén interesadas, pues, en hablar con usted, en adquirir sus servicios o sus asesorías, ¿en dónde podríamos localizarlo? Mire, le voy a dar un correo electrónico que es muy sencillo. Juan Pablo Alcocer, una sola palabra, Alcocer con C de casa, una sola palabra, Juan Pablo Alcocer, @gmail.com. Que me escriban y ya sea que necesiten una asesoría, ya sea que necesiten una cita, ya sea que necesiten llevar un asunto, ¿verdad? Y pues en ese correo electrónico, que continuamente lo tengo prendido, como usted comprenderá, pues Claro. simple y sencillamente me podrán ubicar y entonces podré dialogar con el tejido social que está tan necesitado del conocimiento y de la procuración de este tipo de juicios. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza, por pues,
tema tan interesante y plática que es la nulidad del matrimonio eclesiástico. De verdad se lo agradezco. Y déjenme decirles que el doctor es conocido como el abogado canonista en materia matrimonial más renombrado en los últimos 40 años en la República Mexicana. Doctor, mis felicitaciones y mi agradecimiento siempre por abrirnos sus puertas aquí a México en tu vida a través de Escucha Radio. Pues yo le doy las gracias a usted, Angélica Mayén, le doy las gracias a sus patrocinadores y le doy las gracias al público que tuvo la paciencia de escucharme y que evidentemente, seguramente con lo que dije, surgirán muchas dudas de conciencia en sus inteligencias y en sus voluntades. Le mando un cordial abrazo y gracias por invitarme. Y a ver si platicamos de otros temas. Claro, no dejen de mandarme la liga. Por supuesto, doctor. Por supuesto, doctor, México en tu vida es su casa, están las puertas abiertas y en breve estaremos nuevamente con nuevos temas de interés porque el doctor pues es una biblioteca y además es una sapiencia poder contar con sus conocimientos, con sus ideas, con su pues todo conocimiento que usted tiene al respecto de esta y de muchas otras materias, doctor, porque realmente tiene un currículum muy interesante que yo creo que México lo necesita ser escuchado. Muchas gracias por estas palabras que endulzan mi oído. Vuelvo a repetir que me autodefiní y como me autodefiní, esa es la persona que soy. Excelente, doctor. Muchísimas felicidades. Pues muchas gracias a Antonio Barbar, nuestro director general de Escucha Radio. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. A Janichitzin López, pues por los flyers y las redes sociales. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a ti que nos escuchas cada martes. Y esta semana te invito a hacer algo diferente. Empieza a ver cómo está tu vida en matrimonio eclesiástico y si es necesario que tú pidas una nulidad, pues ya tienes aquí a un excelente abogado, el doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza, quien te podría asesorar y ayudar para que tú tengas una vida más plena dentro, pues, de lo que se habla del catolicismo. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.